¿Alguna vez te has preguntado si hay secretos que la ciencia prefiere mantener ocultos? Misterios que nos han sido silenciados, escondidos o simplemente pasados por alto. A lo largo de la historia han surgido enigmas que desafían nuestra comprensión del universo y hoy exploraremos algunos de los más inquietantes. Pero, ¿quién decide qué debemos saber y qué no? Hoy te contaré sobre esos misterios olvidados que tal vez la ciencia no quiera que descubramos. Misterios que siguen desafiando nuestra percepción de la realidad. Civilizaciones perdidas y tecnología avanzada. A lo largo de la historia, hemos oído hablar de civilizaciones con conocimientos y tecnologías mucho más avanzadas de lo que la historia oficial nos cuenta. Un buen ejemplo de esto es la mítica Atlántida, una civilización avanzada que, según Platón, se hundió en un solo día debido a un cataclismo. Muchos piensan que esta es solo una leyenda. Sin embargo, en 2007, el arqueólogo Robert Sarmast descubrió una ciudad sumergida cerca de Chipre, que podría ser la misma Atlántida descrita por Platón. ¿Es este hallazgo la prueba de que existió una civilización avanzada que fue borrada de la historia? Otro descubrimiento que desafía nuestra comprensión es Göbekli Tepe, en Turquía. Este complejo megalítico de más de 12.000 años de antigüedad parece haber sido construido por una civilización avanzada, mucho antes de lo que se pensaba posible. Los enormes pilares de piedra tallada que se encuentran allí no solo son impresionantes en su tamaño, sino también en su complejidad. ¿Cómo pudieron los humanos de la Edad de Piedra mover estas piedras gigantes sin herramientas avanzadas? ¿Qué nos están tratando de decir estos restos de un pasado oculto? Si estas civilizaciones realmente existieron, ¿por qué su historia fue borrada? ¿Qué fuerzas estuvieron detrás de su desaparición? Energía libre y descubrimientos silenciados. Nikola Tesla, el genio inventor que soñaba con una humanidad conectada a una fuente de energía ilimitada y gratuita, nos dejó un legado lleno de misterios. En 1891, presentó su famosa bobina de Tesla, un dispositivo capaz de transmitir electricidad sin cables. A pesar del enorme potencial de esta tecnología, la ciencia y la sociedad nunca lo tomaron en serio. ¿Por qué? ¿Quién tenía tanto poder para evitar que una tecnología tan avanzada viera la luz del día? Tesla, después de su muerte en 1943, dejó muchos proyectos sin terminar, y algunos se rumorea que fueron confiscados por el gobierno de Estados Unidos. Entre estos proyectos, algunos dicen que había dispositivos de energía libre que podían alimentar ciudades enteras sin costo alguno. ¿Es posible que los poderosos intereses de las grandes corporaciones energéticas frenaran esta revolución para mantener el control sobre la energía y las fuentes de poder? ¿Estamos realmente viviendo en una era de energía controlada y limitada? Los OPARTS, objetos que no deberían existir. En arqueología existen objetos que desafían todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad. Estos artefactos, conocidos como OPARTS, objetos fuera de lugar, se encuentran en excavaciones arqueológicas y parecen no encajar en nuestra línea temporal. Un ejemplo famoso es el mecanismo de Anticythera, una computadora analógica descubierta en un naufragio cerca de la isla de Anticythera en 1901. Este dispositivo de engranajes, que data de 100 años antes de Cristo, podría haber sido utilizado para calcular las posiciones astronómicas. Pero, ¿cómo es posible que una civilización tan antigua tuviera una máquina tan compleja? Otro OPART impactante es la pila de Bagdad, descubierta en 1938 en Irak. Este artefacto parece ser una antigua batería, con una fecha estimada que podría datar de hasta 250 años antes de Cristo. Si los antiguos no tenían la tecnología necesaria para crear baterías, ¿cómo es que este objeto existe?
¿Estamos ante una prueba de que las civilizaciones antiguas poseían tecnologías desconocidas? Y si estos artefactos desafían lo que sabemos sobre la historia, ¿cuántos más estarán esperando ser descubiertos? La historia humana está llena de misterios aún sin resolver. Contacto extraterrestre y su legado cultural. Desde tiempos remotos, las civilizaciones han mirado al cielo y han creado relatos sobre seres de otros mundos. Las líneas de Nazca en Perú, trazadas entre 500 años antes de Cristo y 500 años después de Cristo, son una de las pruebas más enigmáticas. Estas gigantescas figuras, visibles solo desde el aire, incluyen representaciones de animales y figuras humanas. ¿Por qué fueron creadas de esta forma? Algunos sugieren que podrían haber sido señales para seres extraterrestres. En 1947, el piloto Kenneth Arnold observó una serie de objetos voladores no identificados, ovnis, mientras volaba cerca del Monte Rainier en Washington. Este avistamiento marcó el inicio de la era moderna de la ufología y, con el tiempo, trajo consigo el famoso incidente de Roswell. En ese evento, un supuesto platillo volador se estrelló en Nuevo México, Estados Unidos, y se especula que el gobierno de los Estados Unidos ocultó información clave sobre el suceso. Pero, ¿por qué las agencias gubernamentales continúan ocultando información sobre el contacto extraterrestre? ¿Qué nos están ocultando sobre el fenómeno OVNI y su posible relación con visitas de seres de otros planetas? Pirámides, mapas y energías desconocidas. Las pirámides de Egipto, en especial la Gran Pirámide de Giza, siguen desconcertando a los arqueólogos debido a su precisión astronómica y sus proporciones. Muchos se preguntan, ¿cómo pudieron los antiguos egipcios construir semejante estructura sin la tecnología que tenemos hoy en día? La alineación de las pirámides con las estrellas parece ser perfecta. Los bloques de piedra que las componen, que pesan toneladas, parecen imposibles de mover sin el tipo de maquinaria avanzada que solo apareció miles de años después. Investigaciones recientes sugieren que las pirámides podrían haber sido más que tumbas. Algunos creen que las pirámides pudieron haber funcionado como generadores de energía. Esta teoría se basa en la idea de que las pirámides estaban alineadas de manera precisa con las estrellas, lo que podría haberlas convertido en una fuente de energía. Y no solo en Egipto. El mapa de Piri Reis, descubierto en 1929, muestra la costa de América del Sur y, sorprendentemente, la Antártida sin hielo. ¿Cómo es posible que este mapa, que data del siglo XVI, tuviera información precisa sobre un continente helado que no fue descubierto hasta el siglo XIX? ¿Qué conocimientos se ocultaban tras este mapa antiguo? Conciencia y experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, han sido documentadas a lo largo de los siglos y muchas personas han reportado sensaciones extraordinarias cuando se han encontrado al borde de la muerte. El neurocientífico Raymond Moody popularizó el estudio de estas experiencias en su libro Vida después de la vida, publicado en 1975. En su investigación, descubrió patrones recurrentes entre los testimonios de las personas que vivieron estas experiencias. Muchos relataron haber sentido que su conciencia se desprendía de sus cuerpos, ver una luz brillante al final de un túnel, o tener una sensación de paz y conexión universal. Pero lo más desconcertante de estas experiencias es que muchos de estos testimonios provienen de personas que estaban clínicamente muertas o en coma. Si la conciencia no es simplemente una función del cerebro, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la vida después de la muerte? Es posible que haya algo más allá de lo físico. Materia oscura y la frontera del conocimiento.
En 1933, el astrónomo Fritz Zwicky propuso la existencia de la materia oscura, después de observar que las galaxias en el cúmulo de Coma se movían a una velocidad que no correspondía con la cantidad de materia visible que contenían. Aunque no podemos ver la materia oscura, sabemos que existe debido a su influencia gravitatoria sobre las galaxias. Se estima que alrededor del 27% del universo está compuesto por esta materia invisible. Pero, ¿qué es la materia oscura? ¿Cómo es posible que algo tan esencial para el universo sea completamente invisible? En 2018, un experimento realizado en Italia detectó señales que podrían estar relacionadas con partículas de materia oscura. Si logramos desentrañar este misterio, podríamos estar más cerca de comprender el origen del universo. Manuscritos y códices enigmáticos. Uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad es el manuscrito Voynich. Descubierto en 1912, este libro está escrito en un idioma completamente desconocido y está lleno de ilustraciones de plantas, diagramas astronómicos y figuras humanas. Durante más de 100 años, los lingüistas y criptógrafos han intentado descifrar su contenido, pero hasta ahora nadie ha logrado traducirlo. Además de este enigma, los códices mayas contienen símbolos que aún no han sido completamente descifrados. Estos antiguos textos pueden contener secretos sobre la historia de la humanidad que la ciencia moderna aún no ha entendido. ¿Y qué pasa con el códice Rohonchi, un manuscrito medieval lleno de símbolos incomprensibles? A pesar de numerosos intentos, aún no se ha logrado comprender su contenido. ¿Será una antigua lengua olvidada o simplemente un engaño? A través de civilizaciones perdidas, tecnologías prohibidas y descubrimientos sin explicación, hemos visto cómo la historia está llena de misterios que aún nos desafían. Si estos enigmas han sido ocultados o ignorados, ¿qué más nos estará siendo escondido? ¿Está la humanidad preparada para descubrir la verdad, por más extraña que sea? La ciencia y la historia están llenas de secretos sin resolver y quizás, solo quizás, lo que creemos saber sobre el pasado no es más que una fracción de lo que realmente sucedió. Si te ha gustado este viaje a través de los misterios más intrigantes de la humanidad, no olvides suscribirte, compartir este video y dejar tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo misterio.